Ay, mis chismosos empedernidos. Qué alegría reencontrarnos una vez más en este, vuestro humilde espacio de confesiones y revelaciones del universo turco. ¿Listos para un nuevo chapuzón en el río de rumores y verdades a medias? Porque hoy sí que traemos un tsunami de dimes y diretes. Como siempre estoy yo, vuestra confidente y narradora de cabecera, lista para desmenuzar los entresijos del corazón de los famosos turcos. Y prepárense porque la tela que vamos a cortar hoy tiene nombre y apellido, Hande Erçel y Kerem Bürsin. Sí, los mismísimos. Como bien apuntaba el título, la sombra de su romance, cual fantasma persistente, sigue rondando sus existencias. Y no es para menos que pareja no dejó huella. Pero hoy, mis queridos, no nos conformaremos con recordar viejas glorias. Hoy vamos a indagar en las profundidades de una supuesta revelación, un sismógrafo sentimental que involucra, nada más y nada menos, que a la familia de Kerem. ¿Listos para descifrar el mensaje oculto? Pues agárrense que despegamos. Antes de zambullirnos de lleno en el huracán de especulaciones, un pequeño recordatorio, como agua de mayo en este desierto de chismes, si eres nuevo en este oasis de cotilleo, no dudes en suscribirte. Activa la campanita para que no te pierdas ni una sola de nuestras entregas. Aquí se cuecen los chismes más jugosos y se destapan las noticias más explosivas del mundo de las telenovelas turcas. Y si te gusta el sabor de este plato fuerte, regálanos un like. Tu apoyo es el combustible que alimenta este motor de chismes. Ahora sí, pongámonos manos a la obra. La gran interrogante que nos carcome el alma es, ¿qué secreto, qué confesión oculta ha salido de los labios de la familia Bürsin sobre Hande Erçel? A ver, la información, como suele pasar en estos laberintos mediáticos, es un tanto difusa. Proviene de diversas fuentes, algunas más confiables que un abrazo de abuela, otras más turbias que el café aguado. Pero entre toda la maraña de datos, emerge una historia con fuerza arrolladora. La familia de Kerem, o mejor dicho, algunos tíos y primos que se precian de estar muy cerca del actor, habrían filtrado a la prensa detalles escabrosos sobre la supuesta causa de la ruptura entre Hande y Kerem. Redoble de tambores, por favor. Para entender la magnitud de este terremoto, hagamos un breve repaso de la historia. Recordemos que Hande y Kerem se flecharon, se enamoraron perdidamente, en el set de rodaje de la exitosísima serie Sen Kalkam, que en nuestras tierras latinas conocimos como Llamas a mi puerta. Su química en pantalla era tan palpable, tan magnética, que traspasó la pantalla y se materializó en un romance de cuento de hadas. Durante un tiempo fueron la pareja dorada, los reyes del mambo mediático, acaparando portadas de revistas, programas de televisión y el fervor incondicional de sus fans. Los Anker, como cariñosamente se les bautizó, vivían en una nube de felicidad, celebrando cada instante de su amor con una pasión desbordante. Pero como en todo cuento, llegó la oscuridad. Después de un tiempo de miel y rosas, comenzaron a surgir rumores de crisis, de distanciamiento, de miradas que ya no se cruzaban con la misma intensidad. Y finalmente la bomba estalló, Hande y Kerem habían puesto fin a su relación. La noticia, como era de esperar, devastó a sus fans, quienes no lograban entender qué había sucedido. Se especularon mil y una razones, diferencias irreconciliables en sus personalidades, agendas laborales infernales, presiones familiares. Un sinfín de teorías inundaron las redes sociales. Y aquí, mis queridos, es donde entra en escena la supuesta revelación de la familia Bürsin. Según estas fuentes, la razón primordial de la ruptura fue, agárrense a sus asientos, la insoportable presión mediática y la constante exposición pública. Chan. Aparentemente Hande se sentía cada vez más asfixiada por la atención constante de los paparazzi, los flashes incesantes, los comentarios en redes sociales y la invasión a su privacidad. Esta situación, según cuentan, generaba un estrés monumental y una tensión palpable en la relación. Además, se rumorea que Hande tenía una visión radicalmente diferente a la de Kerem sobre cómo gestionar su vida personal y su carrera profesional. Mientras que Kerem, al parecer, disfrutaba de la atención mediática y no tenía reparos en compartir detalles de su vida con sus seguidores, Hande era mucho más reservada, mucho más celosa de su intimidad. Prefería mantener su vida privada alejada del ruido ensordecedor de los focos. Esta diferencia de opiniones, esta dicotomía en la forma de entender la fama, habría generado conflictos constantes entre ellos, hasta que, exhaustos y desgastados, decidieron que lo mejor era separar sus caminos. Pero la cosa no termina ahí, oh no. La familia de Kerem también habría insinuado que Hande lidiaba con ciertas inseguridades y celos profesionales.
Uy, uy, uy. Recordemos que ambos son actores de renombre con carreras exitosas. Pero Hande en los últimos años ha experimentado un ascenso meteórico en su carrera, convirtiéndose en una de las actrices más cotizadas y mejor pagadas de Turquía. Su talento, su belleza y su carisma la han catapultado a la cima del estrellato. Se dice que Kerem, aunque siempre la apoyó públicamente y le dedicó palabras de admiración, en el fondo sentía cierta envidia por el éxito arrollador de su novia. Este sentimiento, aunque negado y disimulado, también habría contribuido al deterioro de la relación. Ahora bien, es crucial recalcar que toda esta información debe ser tomada con la debida cautela. Como les advertí al principio, proviene de fuentes no oficiales y no existe ninguna confirmación por parte de los protagonistas. Ni Hande ni Kerem han hablado abiertamente sobre las razones que los llevaron a separarse, y es muy probable que nunca lo hagan. Ambos han optado por el silencio por proteger su intimidad y por evitar alimentar aún más el morbo mediático. Pero como buenos detectives de corazones rotos, no podíamos dejar pasar esta información. Además, hay que tener en cuenta que la familia de Kerem podría tener sus propios motivos para filtrar esta información a la prensa. Tal vez quieren limpiar la imagen de Kerem, presentándolo como la víctima de la situación, como el hombre que amó incondicionalmente pero que fue superado por la ambición y la fama de su pareja. O tal vez simplemente buscan generar polémica, mantenerse en el candelero y capitalizar el interés que aún despierta la expareja. Nunca lo sabremos con certeza. Lo que sí sabemos con seguridad es que Hande y Kerem siguen siendo dos de las figuras más relevantes del mundo del espectáculo turco. Su relación, aunque finalizada, sigue generando un torbellino de emociones, especulaciones y anhelos entre sus fans. Ambos han seguido adelante con sus vidas y sus carreras, cosechando nuevos éxitos y explorando nuevos horizontes. Y aunque algunos, los más románticos y optimistas, sueñan con una reconciliación, lo cierto es que parece poco probable que eso suceda. Hande, por su parte, ha sido vinculada sentimentalmente con otros galanes de la farándula turca, aunque hasta el momento no ha confirmado ninguna relación. Se ha mantenido enfocada en su trabajo protagonizando nuevas series y películas, y consolidándose como una de las actrices más influyentes de su generación. Kerem, por su lado, se ha mostrado más discreto en cuanto a su vida amorosa, aunque también se le ha relacionado con algunas actrices y modelos. Ha continuado trabajando en proyectos actorales y también se ha aventurado en el mundo de la producción. En fin, mis amores, esta es la historia que está circulando con fuerza en los pasillos del chisme. La supuesta revelación de la familia de Kerem Bürsin sobre Hande Erçel. Una historia cargada de intriga, presión mediática e inseguridades, celos profesionales y diferencias irreconciliables. ¿Qué les parece? ¿Creen que esta sea la verdadera razón de la ruptura? ¿O piensan que hay algo más oscuro, algo más profundo, detrás de todo esto? Déjenme sus comentarios aquí abajo, que me encanta leer sus opiniones. Quiero saber qué piensan ustedes. Y ahora, para poner el broche final a este vídeo, vamos a recapitular brevemente los puntos clave que hemos abordado hoy. Hemos analizado el rumor de que la familia de Kerem Bürsin ha revelado detalles íntimos sobre la razón de su ruptura con Hande Erçel. Según estas fuentes anónimas, la presión mediática, las diferencias de opinión sobre cómo manejar la fama y las inseguridades profesionales fueron los principales detonantes que condujeron al fin de la relación. También hemos hecho hincapié en que esta información debe ser tratada con escepticismo, ya que proviene de fuentes no oficiales y carece de confirmación por parte de los protagonistas. Ahora sí, mis queridos chismosos, hemos llegado al final de este apasionante recorrido por los vericuetos del corazón de Hande y Kerem. Espero que hayan disfrutado de este vídeo tanto como yo he disfrutado preparándolo para ustedes. Como siempre, les agradezco infinitamente su apoyo, su compañía y su entusiasmo. Ustedes son el alma de este canal. No se olviden de dejarme sus comentarios aquí abajo. Quiero saber qué opinan sobre todo este embrollo. ¿Creen que la familia de Kerem está diciendo la verdad? ¿O piensan que hay otros secretos ocultos que aún no han salido a la luz? Los leo con atención. Y por último, pero no menos importante, los invito a que le den un merecido like a este vídeo si les ha gustado, que lo compartan con sus amigos y familiares para que también se sumerjan en este torbellino de chismes, y que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Así me ayudan a seguir creando contenido de calidad para ustedes. Recuerden activar la campanita para que no se pierdan ninguno de nuestros vídeos. Siempre tenemos chismes frescos, noticias exclusivas y revelaciones impactantes del mundo del espectáculo turco.
Les mando un abrazo enorme, lleno de cariño y buena vibra. Nos vemos en el próximo vídeo. Cuídense mucho y no dejen de soñar.